Dios tiene un buen plan para el ser humano. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que vamos a ver, mire, la maravilla de Dios. Cómo Dios de alguna manera, aún sin merecerlo nosotros, Dios tiene un buen plan para nosotros. Para el asesino también tiene buen plan. Para el fornicario, para el adúltero, para el narcotraficante, el Señor tiene un plan. El Señor tenía un plan. Por eso vamos a abrir, el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer varios versículos y de esta manera nomás que los leamos y podemos sentarnos. Parece que este frío no nos beneficia nada, ¿verdad? Pero vamos a ver qué Dios hace. En el versículo 3 vamos a leer un par de versículos y voy a pedir que me ayude usted. Yo leo el primero, usted lee el segundo, hasta que lleguemos al 11. ¿Está bien? Y así usted me ayuda con mi garganta también. ¿Ven? Vamos a empezar entonces. Dios bendiga su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. El 4. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora todos juntos. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Señor, en este precioso día que tú nos das. Aunque frío, Señor, pero sabemos que tú eres nuestro proveedor. Nos has dado un abrigo, Señor, para poder salir y poder calentarnos, Señor. Gracias por la bendición que derramas siempre en nuestras vidas, en los nuestros. Pero ahora, Señor, queremos pedirte, Señor, que perdones, Señor, nuestros pecados, que nos limpies con la sangre de Cristo Jesús y que seamos, Señor, receptivos en nuestra mente y en nuestro corazón de recibir tu palabra. Yo ruego para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda usarme con su poder, Señor, y pueda transmitir claramente, Señor, este mensaje de esta mañana, Señor. Te pido para que haya de nuevo en mi hablar, pero que sobre todo, Señor, sean limpios mis labios delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, el buen plan de Dios. ¿Cuántos les gusta hacer planes? Muy poco les gusta hacer planes, ¿verdad? Pero mucha de la gente, quiero entender, que dice, no, ¿para qué hacer planes si al final de cuentas hago un plan y el plan no sale? Entonces, ¿sería el suficiente motivo para no planear? Porque, mire, mucha de la gente no planea que algún día va a morir y que necesitan un ataúd y que necesitan dónde enterrarlo. Y cuando ya llega el día, como no lo planeó, ahí anda la pobre familia comprándolo al doble o al triple, tanto la caja como también el terreno. Y muchas de las veces la gente dice, bueno, una vez que me muera yo ya no voy a hacer nada, hay que se las averigüen. No, necesitamos hacer un plan. Y muchas de las veces nuestros planes no salen, ¿sabe por qué? Porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Los planes salen perfectos cuando los pone bajo el control y el plan de Dios. Ahora, Dios nos deja prácticamente el ejemplo. Dice que Dios hizo un plan desde antes de la existencia de usted y la existencia mía.
Este pasaje, mi hermano, que hemos acabado de leer de la Biblia, se centra en la elección y predestinación de Dios en Cristo desde antes de la creación del mundo para que los creyentes sean adoptados como sus hijos. O sea, Dios tuvo un plan y tiene un plan para todas aquellas personas que todavía no se reciben a Cristo Jesús. Porque el plan no era solamente hecho con Dios Padre, sino también a través de su Hijo Jesucristo. Y ahorita lo vamos a poder ver y poder entender, que a través de Cristo Jesús fueron hechas todas las cosas. Cristo es el que prácticamente se lleva la medalla. Cristo es el que se lleva el título de Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que tuvimos redención por medio de Él, por medio de su muerte. O sea, todos los beneficios que ahora usted tiene y que yo tengo es a través de Cristo Jesús. Dios es el que lo torna Dios Padre, pero es a través de Cristo Jesús. Vamos a ver prácticamente esas bendiciones espirituales a través de Cristo Jesús. Por eso cuando vemos en el versículo 3 donde dice la frase que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, quiere decir que en Cristo tenemos todos los beneficios. Ahora, si usted se los pierde, pues no es responsabilidad ni culpa de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos beneficios ahora que estamos en Cristo Jesús? ¿Se fija que hay pocas personas? Sin embargo, aunque usted no lo reconozca, y esto es malo, hermano, no reconocer lo que Dios prácticamente lo bendice. ¿Cuáles beneficios usted tiene? ¿Sabe cuál beneficio tuvo en esta mañana? ¿Cómo? El poder ver, el poder respirar, decía la hermana. ¿Cuántos beneficios no tenemos? Tenemos a nuestros familiares, a lo mejor junto con usted. A lo mejor pudo celebrar este Día de Acción de Gracia con ellos y a lo mejor tenía tiempo de no verlos. Pasó un grato momento. Eso no es de usted. Eso no es de sus familiares, es de Dios. Dios que los unió, Dios que hizo prácticamente el plan de poder cada uno llegar a ese lugar. A lo mejor mientras que si usted se unió, muchos estaban desunidos. Muchos a lo mejor no pudieron estar con sus familiares. Pero esto no es motivo de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque en el Señor lo tenemos todo. Y todo el Señor los llena. Y todo el Señor también los suple. Pero pudo haber entendido que usted tuvo un beneficio en esta mañana de abrir sus ojos. De que a lo mejor si usted está aquí es porque ninguno de sus familiares a lo mejor está en un hospital o haya muerto. Ese es un beneficio, hermano. Ahora me vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros tenemos beneficios de parte de Dios? Qué bueno, mi hermano. De alguna manera uno tiene que aprender y enseñar. Cuando usted lo hace, no es algo para que yo me sienta bien, es algo para que Dios oiga que usted está testificando que tiene beneficios de Él. Cuando callamos decimos, no, yo no tengo ningún beneficio. ¿De qué está hablando usted, pastor? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, hermano, que en nuestra boca prácticamente salgan realmente bendiciones para nuestro Dios, honra para nuestro Dios, gloria para nuestro Dios. Y esto glorifica a Dios cuando nosotros testificamos de Él. Por eso, hermano, dice que la frase que entonces decíamos que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, quiere decir que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Y estas bendiciones incluyen, voy a tocar algunos rápidamente. Entre ellos está la elección. Dios eligió que usted prácticamente viniera a los pies de Cristo. Dios eligió que usted naciera, porque las personas que nacen es por la elección de Dios. Dice también la adopción. Dice que antes de venir a Cristo Jesús, muchos de nosotros, desde el huerto de Edén, se descompuso todo, ¿no? Por medio de Adán y de Eva. Nosotros prácticamente no teníamos salvación alguna. Ninguna cosa que nosotros pudiéramos haber hecho, hubiéramos alcanzado ni el perdón ni la salvación de Dios. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es merecedor. Somos merecedores ahora a través de Cristo Jesús. Tenemos la adopción, la redención, el perdón de los pecados y sobre todo, hermano, la esperanza de vivir
siempre con Cristo. Una eternidad. Todo lo que usted vive y lo más maravilloso que pueda vivir aquí en la tierra no se compara con lo que viene. Es mucho mejor. Dice, aquí en la tierra nosotros tenemos buenos tiempos, pero también tenemos tiempos difíciles, tiempos de dolor. Cuando alguien muere, cuando alguien está enfermo, con las situaciones que tú pasas en ocasiones, necesidades, problemas que hay. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando estemos delante de la presencia de Dios, estemos prácticamente en frente de su gloria, dice que allí en ese lugar no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Vamos a ver primeramente lo que es la elección y la predestinación. Pablo hace énfasis en que la salvación depende totalmente de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No muchos, pero así es. La Biblia dice que nosotros no por nuestras propias obras vamos a ser salvos, ¿no? La salvación no viene por medio de nosotros, debido a que Él fue el que nos escogió. Mire, el ser humano desde el principio hasta ahora, nadie dice anda buscando a Dios. Cuando la gente dice, oh, yo me acerqué, yo busqué a Dios, no, es que porque Él te eligió, Él te buscó primero. Nuestro corazón es malo, hermano, y no quiere las cosas buenas. Nos retiramos de Él, nos retiramos de las cosas que nos quiere Dios beneficiar. El ser humano vive de acuerdo a su pensamiento y de acuerdo a su voluntad. Y es por eso que el mundo está como está. Y es por eso que el mundo está lleno de maldad. ¿Por qué? Porque el ser humano está haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. La única que nos enseña la palabra de Dios, la voluntad de Dios es la perfecta, no la del ser humano. Dios es perfecto, su voluntad es perfecta. Por eso Pablo entonces hace ese énfasis en que la salvación depende totalmente de Dios, debido a que Él fue el que nos escogió. No somos salvos porque merezcamos la salvación. Ahora, si usted tiene salvación, no es porque realmente usted se merezca la salvación, sino porque Dios es bondadoso y nos la obsequió gratuitamente. Dele la honra y la gloria a Dios. El aplauso yo no lo recibo, lo recibe Dios, porque realmente Él es bondadoso y obsequió la salvación a usted y a mí gratuitamente. Nada le costó. Mire, muchos de nosotros nos equivocamos. Voy a tocar un poquito entre los hijos y los padres. Muchos de nosotros decimos, ¿verdad? Nuestros hijos son buenos hijos, no nos dan problema. Son hijos que atienden y dan respuesta cuando les hablamos. Son hijos que de alguna manera nos honran al poder obedecernos cuando están pequeños, cuando están grandes, cuando ellos buscan de nosotros y buscan el consejo. Y cuando usted le da el consejo, muchos de ellos entonces son inteligentes y lo reciben. Y muchos de nosotros podemos decir, tenemos buenos hijos. Pero aún siendo buenos hijos, hermanos, la salvación no viene por obras para que nadie se gloríe. No es lo suficiente que nuestros hijos sean buenos, sean prácticamente complacientes con nosotros, no nos den problemas, sean estudiosos, ¿verdad? Sino que ellos, incluso aún siendo buenos hijos, necesitan la salvación. Y la salvación, entonces, vuelvo a repetir, no se gana por las obras que nosotros hagamos. Nuestros hijos necesitan la salvación. Por si acaso tú piensas, mi hijo es muy bueno, mi hija es muy buena y ya no necesita más. No, sí, necesita prácticamente confesar al Señor su pecado, porque las palabras de Dios dice que todos hemos pecado, no hay uno bueno, solamente Dios. Día a día nosotros pecamos, nuestros hijos pecan, pensamiento, ¿verdad? Dice, muchos obra. Entonces muchas de las veces nosotros hacemos cosas o nuestros hijos hacen cosas que de alguna manera nos ponen como pecadores, estar en la fila de los pecadores. Si tú puedes decir, ¿verdad? A lo mejor mi hijo nunca miente. ¿Podrían ellos realmente decir de una manera
acertada. Es cierto lo que dice papá, yo nunca miento. Habrá alguien que en un momento pudiera decirlo, yo no lo creo. Usted, tanto como yo, mentimos. Muchas veces, ¿verdad? Prácticamente cuando uno tiene conciencia de que está haciendo una mentira y sin embargo lo hace. Muchas veces miente, ¿verdad? Y miente sin el deseo de hacerlo, pero lo hace. Entonces, muchas de las veces incluso hay personas que de alguna manera no es que lo obliguen, pero realmente lo ponen en contra la pared y muchas veces le dice, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, mi hermana? ¿Verdad que sí, fulana? ¿Verdad que sí, sutano? Y usted dice, sí, pero no es cierto. Mentimos. Entonces, muchos de nosotros podemos pensar que nuestros hijos, o sea, siendo obedientes, no necesitan la redención en Cristo Jesús, pero sí lo necesitan. Hay padres, ¿verdad? Que en un momento los hijos dicen, mi padre es excelente, mi madre es la mejor, no hay nadie como ellos. Sin embargo, siendo buenos padres, que realmente sean proveedores, que los hayan cuidado, los hayan protegido, les dan buen consejo y los llevan prácticamente a la escuela, les suplen todas las necesidades. Esto no es suficiente para alcanzar la salvación, porque vuelvo y repito, la salvación no es por medio de lo que nosotros hacemos. La salvación viene a través de Cristo Jesús. La salvación, hermanos, nosotros no la podemos ganar. Nosotros no influimos en su decisión de salvarnos. No hay una influencia que nosotros tengamos para que Dios tome la decisión de salvarnos. Él nos salvó de acuerdo a un plan que Él tenía, de acuerdo a su plan. Y ese plan maravilloso sigue y continúa hasta el fin de la existencia prácticamente, ¿verdad? De todos los seres. La gente tiene todavía oportunidad de tomar ese plan que Dios tenía. Porque el plan de Dios dice que el Señor viene y el Señor Jesús dice para que por medio de Él fueran salvos. Dice también el versículo clave que mucha gente utiliza, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? Entonces, para que pueda tener la vida eterna. Entonces, el plan era que todo ser humano se salvara, que nadie fuera al infierno, pero también tenemos que entender que Él nos dio libre albedrío, libre decisión. Cada uno de nosotros les decimos todos los días qué es lo que vamos a hacer. Entonces, todas estas cosas tienen que poder entender de que nosotros no podemos tomar las decisiones ni la rienda de nuestra vida, porque si así lo tomamos sin consultar a Dios, sin buscar de Dios, hermano, es un fracaso rotundo para el ser humano. Él nos salvó de acuerdo a su plan. Por lo tanto, no podemos atribuirnos el mérito de nuestra salvación, ni hay ocasión para que nos sintamos orgullosos. O sea, sentirse orgulloso, soy buen padre, soy buen esposo, soy buen hijo. Nada de esto prácticamente te otorga la salvación. Porque mucha gente se para el cuello, ¿verdad? Porque supuestamente son los mejores. Y como los hijos dicen, es mi mejor papá, el mejor la mamá, pero muchas veces depende de qué manera se vea. Muchas veces yo he pensado que muchos de nosotros como creyentes tenemos una cara en la iglesia, tenemos una cara en el trabajo, tenemos una cara en la casa y tenemos una casa afuera. Siempre Dios dice que nosotros debemos de mantenernos en el mismo sentir, la misma cara para todo. Creo que no es fácil esto sin duda alguna, pero en Cristo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pudiéramos alcanzar prácticamente un gran logro al poder reconocer, ¿verdad?, que la veracidad de un cambio en nuestra vida depende de Dios y, claro, con la decisión de que nosotros tomemos. Por lo tanto, no podemos atribuirnos entonces ese mérito, ¿verdad?, ni tampoco sentirnos orgullosos.
Hermanos, el misterio de la salvación se originó en la mente eterna, no en la mente terrenal. En la mente eterna de Dios, mucho antes de que usted y yo existiéramos. Es difícil comprender cómo Dios pudo aceptarnos. Solo gracias a Cristo somos santos e intachables a sus ojos. Cuando está hablando de ese, es para que de alguna manera podamos entender que en primer lugar, ¿verdad? El ser santo es, el ser santo, como la palabra de Dios enseña, es apartarse del mundo. Esa es la persona santo. No está hablando prácticamente de alguna imagen. Está hablando de la calidad, la cualidad del ser humano estando en Cristo Jesús. Cuando se aparta del mal, entonces la persona se va santificando. E intachables no solamente, no es por nuestros logros, no es por nosotros, por el mérito nuestro, sino a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros pedimos perdón, el Señor entonces nos presenta, el Señor Jesús nos presenta ante el Padre como personas intachables, como personas que hemos sido perdonados de nuestro pecado. Es por eso que a diario nosotros necesitamos, usted y yo, entonces arrodillarnos, buscar el rostro de Dios, reconocer nuestro pecado que hemos cometido ese día y pedirle perdón. Y ese momento viene Jesús, escucha a través del Espíritu Santo, está ese llamado. Jesús viene, entonces Él te escucha y entonces te otorga el perdón. Hay algo bonito que muchos de nosotros sabemos. Dice que cuando el Señor nos perdona, dice que todos esos pecados que tú cometiste los echa al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Quiere decir que en ese momento yo siempre lo he puesto como borrón y una cuenta nueva. Ese momento no hay pecado. Entonces te está presentando en ese momento como un ser intachable, pero no que nuestra vida realmente, ¿verdad?, sea intachable, porque estamos llenos de errores día tras día. Pero el Señor dice, nos presenta ante el Padre, ante sus ojos intachables. Hay algo bien importante. Dios no eligió al pertenecerle por medio de Jesucristo. Nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Dios no eligió. Al pertenecerle por medio de Jesucristo, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¿Me entendió? Ahí hay un punto. Dios no eligió. Al pertenecerle por medio de Jesucristo, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Hermanos, somos adoptados como hijos. Cuando decidimos que Dios decidió de antemano adoptarnos, es otra manera de decir que la obra de la salvación es de Dios. Adopción prácticamente, ¿verdad?, se pudo llevar a cabo por medio de la obra de salvación de Dios y no de nosotros. En su amor infinito, Dios nos adoptó como sus hijos propios. Usted sabe qué es adoptar a una persona, a un hijo, recibirlo en adopción. Quiere decir que cuando tú recibes ese hijo o tienes ese hijo por adopción, también él es partícipe de la herencia de los que son legítimos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos adoptados, pero que de alguna manera también tenemos los beneficios de aquellos que son los hijos ya prácticamente naturales, ¿verdad? Aquellos que Él eligió al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando se trata de repartir la herencia, ¿verdad?, porque somos coherederos, ¿verdad?, que con Cristo Jesús, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, nosotros recibimos esa herencia, aún siendo adoptados. Por eso dice, en su amor infinito, entonces nos adoptó como sus hijos propios por medio del sacrificio de Jesús. Y ahora somos herederos junto con Él. 8:17, Romanos, vamos a ver qué dice para que usted pueda darse cuenta de lo que estoy yo hablando. En el 17 dice de esta manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Entonces aquí está hablando entonces del plan de que nosotros íbamos entonces, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos entregado nuestra vida a Él, seremos herederos y coherederos con Cristo Jesús, aún siendo adoptados, ¿verdad? Yo no sé en lo que es lo terrenal, lo humano, a lo mejor hay muchos que dicen, no, solamente los hijos legítimos son los que vamos a heredar, a los otros no. Yo creo que cuando se ama ya no hay distinción. Amas unos como a los otros. Entonces, si son hijos, entonces prácticamente también son herederos, aún siendo, dice, que sean adoptados. También, hermano, la redención y el perdón. Otro punto es la redención y el perdón. La muerte de Cristo nos revela dos verdades maravillosas que son nuestra redención y nuestro perdón. Si puede ver ahí en donde estuvimos en Efesios 3, en el 7, dice de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, la muerte de Cristo nos revela dos verdades maravillosas, que son nuestra redención y nuestro perdón. Redención y nuestro perdón. Por medio de su muerte, Jesús pagó el precio pedido, ¿verdad? Reclamado para librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces Él pagó el precio. Nadie podía haberlo pagado. Nadie tenía prácticamente esa autoridad para poderlo hacer. Solamente Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, el único digno, era Cristo Jesús. Por su muerte, entonces, ahora podemos nosotros alcanzar esa redención y ese perdón. Se había reclamado, ¿verdad? Se había pedido que tenía que morir un justo para que muchos pecadores fueran salvos. Y ese fue Jesús. Por medio del derramamiento de su sangre, recibimos el perdón de nuestros pecados. Cristo fue el sacrificio perfecto y final. No hay más. Dice, no hay más sacrificio por hacer. Dice la palabra de Dios, fue un solo sacrificio, el único. No había más sacrificio por hacer. Un sacrificio, el de Jesús, fue suficiente. Ya no hay más por qué estar sacrificando a Jesús. Una vez solamente bastó. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira algún día ha de venir y se ha de desatar para la humanidad entera. Pero la ira no es para aquellos hijos de Dios, aquellos, como en un momento estamos mencionando, ¿no? Adoptados, aquellos que han venido y de alguna manera han entregado su vida a Cristo, han reconocido que son pecadores y han reconocido que necesitan realmente entregar su vida a Cristo, dejar que Cristo entre en sus vidas para que Él entonces ahora sea el Señor de nuestras vidas y Él la controle. Dice que antes la controlaba el pecado. Es por eso que usted ve tanta gente haciendo un montón de maldades, de barbaridades, porque simple y sencillamente esas personas no tienen ese dominio propio. No hay quien de alguna manera los ayude. Ellos están sujetos a la esclavitud del pecado. Ellos pecan deliberadamente. Ellos planean el pecado. Los que son asesinos, los que son violadores, los que son fornicarios, adúlteros. Entonces, todo esto prácticamente, entonces de alguna manera nos quita de esa salvación que es en Cristo Jesús. Necesitamos poder entender que Dios tenía un plan que al final de cuentas la humanidad es el que de alguna manera los destruye. Adán y Eva prácticamente fueron los que empezaron, ¿verdad? El Señor había hecho un lugar lindo, perfecto, el Edén, ¿verdad? El paraíso. Entonces se destruyó por el ser humano. Dice que por un ser humano entró el pecado, pero por otro
también ser humano, entró la salvación, porque Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Hermanos, Dios desborda su bondad. Dios desborda su bondad, su gracia, su misericordia sobre nosotros. Mire, el ser humano no ha entendido. Muchas veces le va bien y aún haciendo cosas malas. Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos hace entender cuando nosotros no comprendemos por qué le va bien al malo, por qué el malo puede vivir bien, plácido. Dice que Dios hace llover tanto en justos como en injustos, pero esto no quiere decir que Dios esté aprobando lo que ellos hagan. Dios no está aprobando que ellos estén haciendo mal. Dice que al último dice que todos vamos a ser juzgados y que todos vamos a compadecer ante la corte de Dios. Dice que vamos a estar muchos, y muchos dice va a ser para condenación y otros para salvación. Todas nuestras obras que hacemos desde que usted inició, desde que usted tiene conciencia hasta esta fecha, están anotadas. A Dios no se le escapa nada. Por eso dice que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca va a tener que dar cuentas. Todo está escrito lo que nosotros hicimos. Esas malas palabras que a la gente le gusta decir, todo está escrito. Cuando nosotros hablamos de la gente, cuando nosotros maldecimos a la gente, cuando nosotros hacemos daño a la gente, todo eso está escrito. Pero Dios dice que es el único que conoce el corazón. Nosotros no podemos determinar quién va a ser salvo, quién no, quién va a condenación o no. Eso solamente está en el Señor. Tenga mucho cuidado cuando juzgue, porque a lo mejor esa persona que usted juzga es la que va a entrar en la presencia de Dios, y el que va a ser condenado es usted por juzgar. Hermano, hay tanto que nosotros los seres humanos creemos que hemos dado al Señor, y realmente lo que yo creo que hemos dado, cero. Porque ante el Señor no cuentan tus obras. Mucha de la gente piensa que muchos, como hemos sabido de muchos por las noticias, que los narcotraficantes dan grandes donaciones, aquellos que roban, ¿verdad?, con guante blanco y dan grandes donaciones, ¿verdad? Cree que van a ser ellos salvos por las obras, pero dicen nadie va a ser salvo por obras. Con una mano bendicen y con la otra destruyen. No puede Dios ser burlado, dice la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, todo eso va a cosechar. Sin duda alguna, no importa qué apellido tengas, no importa cuántos bienes materiales tengas. Ante el Señor eso nada cuenta. Dios no es un ser humano que lo puede sobornar y que puede decir yo voy a donar tanto a la iglesia y de esa manera voy a otorgar el perdón del Señor. Esa es una mentira de Satanás que te hace que de alguna manera que te sientas bien y que creas que realmente has cumplido con Dios al dar grandes donaciones. No, a Dios no se le compra. Hermano, Dios no necesita de tu dinero. Dice que Él es el dueño del oro y la plata. ¿En dónde cabe en la cabeza de nosotros de tener ese comportamiento delante de Dios? Nosotros tenemos que conducirnos como le decimos a nuestros hijos, condúzcase derechito. Somos buenos para llamar la atención, que nuestros hijos se conduzcan derechitos delante de usted y los padres, pero somos nosotros prácticamente como hijos de Dios, nos conducimos de esta manera. Sé que a las personas muchas veces no se les gusta que se les confronte, pero hermano, yo no lo estoy confrontando, me estoy confrontando a mí mismo, porque yo estoy allí, como quien dice, estoy acá, pero estoy ahí también en esa silla. Y muchas veces puedo tener que hablar prácticamente en mis propias experiencias, y puede ser de mi propia familia, de mi propia persona. Y es por eso que muchos de nosotros hemos conducido a nuestros hijos en el Evangelio, muchos han crecido aquí. Y podemos decir, tenemos buenos hijos. Y yo no prácticamente, de alguna manera,
Yo no digo que no lo sean, pero no es lo suficiente, porque nadie va a ser salvo por obras. Entonces necesitan nuestros hijos poder entender que ellos no son salvos porque papá es salvo, porque mamá es salvo, porque nació en la iglesia cristiana, porque de alguna manera usted a lo mejor consciente o inconscientemente recibió a Cristo, fue bautizado. Pero dice que nosotros, dice, la única manera que nos identificamos, dice, es a través de nuestros frutos. ¿Qué frutos estás dando hasta el día de hoy? ¿Te gusta congregarte? ¿Te gusta servir a Dios? ¿Te gusta alabar a Dios? ¿Te gusta tener ese tiempo íntimo con Dios? ¿Lees las Escrituras? Hay tantas cosas que no quiero prácticamente hacerlo sentir mal, pero hay tantas cosas que tenemos que hacer que muchas veces dejamos de hacerlas usted y yo. Entonces decía, ¿verdad? Dios desborda su bondad sobre nosotros. La gracia de Dios es la ayuda voluntaria y amorosa que Él les da a quienes salva. No nos merecemos la salvación y tampoco podemos ganarla. No hay esfuerzo ni moral, ni intelectual, ni tampoco religioso que podamos hacer para adquirirla, porque procede de la misericordia y el amor de Dios. Puedes ser inteligente, puedes ser religioso, ¿verdad? Puedes tener una buena moral, pero tú no puedes ganar tu salvación. La salvación únicamente a través de Jesucristo es por medio de la misericordia y el amor que Dios tiene a su creación. El 9 y el 10 dice de esta manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso en sí mismo salvar a la humanidad. El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios, hermanos, en ningún momento podemos pensar que Dios estaba ocultando intencionalmente el misterio de su voluntad. Enviar a Cristo, su plan no estuvo claro hasta que Cristo entonces resucitó. A lo mejor no había una claridad, pero ahora, cuando resucitó Cristo, ya ahora se esclareció. El propósito al enviar a Cristo era unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo y establecer a Cristo como la cabeza de la familia en Cristo. Esto no es una religión. Estos son aquellos que de alguna manera han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas. La salvación está limitada para salvar a alguien. Nadie va a ser salvo por ser creyente, bautista, pentecostal, católico. Nadie. Hay mucha gente que está dentro de las religiones y son tan malos y perversos como los que andan afuera. Son desobedientes como los que andan afuera. Viven en sus concupiscencias así como los que viven afuera. La religión no salva. Lo que te salva es el aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Hermanos, mucha gente aún no entiende el plan de Dios. A su debido tiempo, Dios nos reunirá para que estemos con Él para siempre y entonces el mundo lo entenderá. Y por último, el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que Él quiso hacer. El plan de Dios es ofrecer la salvación al mundo. Así que el Señor, como muchas veces podemos pensar, el Señor se preocupa por mí, como quien dice, usted está diciendo, el Señor me discriminó. No, Jesucristo no murió por ciertas personas, murió por el mundo entero, desde la fundación de la creación hasta lo último que haya.
Todos tienen esa oportunidad, pero no todos la quieren recibir, no todos la aprovechan. Hermano, ayer nosotros salimos a evangelizar los que vinieron, que porque por algo decir nos pertenece a todos. Y ahora es salvo, necesitas tú ayudar a otro a salvar. Fuimos y repartimos casi como 250 boletas, más o menos, con los que estábamos. Y pues ya nos reunimos, llegamos aquí y empezamos a ver cuáles eran las reacciones. Y muchos dijimos cuáles eran las reacciones, cuántas personas, cómo vimos, cuánta gente está receptiva para entregarte un folleto. Explicamos, o más bien mencionamos, mucha de la gente no está dispuesta a recibir un folleto. ¿Por qué? Por los malos testimonios dentro de la gente, dentro de las iglesias. Por religiones que de alguna manera entonces no hablan de Cristo, sino que son sectas que de alguna manera en vez de llevarte a la salvación te llevan a la perdición. Hay la gente que muchas de las veces se ve entonces en el problema de no querer recibir ni un tratado. Pero eso es por lo que ha visto muchas veces la gente. La gente tiene que estar en una iglesia y tiene que hacer cambios. Tiene que ser testimonio. Dice que nosotros somos cartas abiertas a la gente. Nosotros deberíamos de ser luz para las tinieblas. Pero sin embargo, mi pregunta para usted, ¿usted es luz? ¿Usted es una carta abierta? En el cual la gente pueda venir. Yo quiero prácticamente parecerme a esta vecina, a este vecino, a este compañero de trabajo, a este hermano, a este familiar. Entonces la gente no quiere recibir. Hay gente que sí lo recibió, ¿verdad? Y muchas de las veces, pues posiblemente a lo mejor usted lo ha hecho en algunas otras ocasiones, que le dan a lo mejor un flyer para alguna tienda y usted ahí lo ve y lo tira. En esta ocasión, cuando me tocó hablar o dárselo a una persona, respetuosamente, yo venía y le decía, muy buenos días, mire, buenos días señor, buenos días señora, usted sería tan amable de aceptarme este folleto. Las personas, cuando nosotros venimos con una buena intención, que de alguna manera Dios, no sé, de alguna manera Dios nos bendice, las personas lo reciben. Y muchas de ellas posiblemente en ese momento no la lean, porque usted no sabe en qué momento lo está agarrando, si está ocupado en ese momento. Yo lo único que le digo, cuando usted tenga un tiempo, si no es ahora, léalo. Va a traer bendición para su vida. No estoy hablando de religión, estoy hablando de Jesús. Y las personas lo reciben. Y había algo muy bueno, fue un niño, ¿verdad? El hijo de nuestro hermano Ramón y nuestra hermana Ruth. Y ese niño iba contento hacia adelante repartiendo los folletos. Y cuando me acerqué a los niños, él decía, di todos los folletos. Y los otros que pues no, pues tenían, los otros niños y niñas tenían folletos todavía. Pero él se sentía contento porque había cumplido con esa labor que se había decidido. Dije, Víctor, ¿cuántos entregaste? ¿10, 15, 20? Dice, como 20. Ahora te toca a ti orar para que esas personas que recibieron ese folleto, esas personas prácticamente Dios las toque por medio de ese folleto. Y algún día ellos pueden venir, un niño me entregó esto y esto cambió mi vida. Hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos estarían dispuestos de ir a evangelizar? ¿O cuántos se avergonzarían? Porque el evangelizar, el llevar estos tratados, el espíritu de vergüenza y el espíritu de temor se hacen presentes en nuestras vidas. Tienes temor de entregarse a las personas. Tienes temor de que de alguna manera te rechacen. Tienes temor que de alguna manera entonces te conozca un familiar o una amistad y te dé vergüenza. Eso solamente puede ser producto del enemigo. Pero cuando tú estás bien delante del Señor, el Señor te impulsa, te da fuerza a poderlo hacer. Por eso doy gracias al Señor por los que estuvieron el día de ayer. Nada puede frustrar el plan de Dios. Si el Señor en Él está salvar a una persona, haga lo que haga las personas, el enemigo, Él nada puede frustrar en el plan de Dios. Mire, hermano, muchos de nosotros estamos aquí
Y muchos de nosotros, como siempre yo digo, no daban un peso por nosotros. Y muchas de las personas que nos conocieron antes de venir a Cristo dicen, este hombre, esta mujer nunca va a cambiar. Por años le he conocido y esta persona, estoy segura que nada va a cambiar. Cuando viene Cristo, Cristo cambia y transforma porque Dios tenía un plan. Y Dios tenía un plan para hacer testimonio que esa persona mala, cruel o como usted quiera ponerla, esa es la que iba a servir para avergonzar a aquellos que se sentían los dignos. Aquellos que creían que ya habían encontrado la salvación a través del hecho de tener una buena moral, de ser inteligentes, ¿verdad? Y de ser religiosos. El plan de Dios es ofrecer la salvación al mundo y tal como lo pensó hacer de tiempo atrás. Dios es soberano. Él está al cargo de todo. Cuando la vida le parezca confusa, encuentre descanso en Jesús el Señor. Dios tiene el control, hermanos, amigos, y nada puede frustrar el plan de Dios para salvarlo. Si Dios ha decidido, no hay nada que lo pare. Mire, nada lo paró para que muchos de nosotros ahora fuéramos salvos a través de Cristo Jesús. No perfectos. Nada podemos prácticamente servir un ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesús. Y si hay algo que aprendí en mis primeros pasos en el cristianismo es que mi modelo es Cristo Jesús, no los seres humanos. Usted pone su mirada en un pastor, usted entonces va a caer. Si usted pone la mirada en una hermana, ¿verdad?, ferviente, y usted dice, esta hermana, entonces, no, hermano, nuestro ejemplo, nuestro modelo es Cristo Jesús. Y es por eso que mucha gente se pierde. Ya estando en una iglesia, vienen los malos testimonios. Usted es defraudado, pero Jesús nunca defrauda. Entonces, nuestra mirada no es en una religión. Nuestra mirada no es en un ser humano, ni en un líder, ni un pastor. Nuestra mirada debe estar en Jesús, nuestro Redentor. Aquel que únicamente pudo pagar el precio. Dice que no se encontraba, se estaba buscando quién pudiera pagar el precio. Y el único digno fue Jesús. Jesús se despojó de su gloria, vino entonces a tener la posición como hombre, pero también la posición divina. Entonces tengamos que entender que Cristo prácticamente, su Redentor, mi Redentor, está esperando que nosotros prácticamente veamos esta situación, ¿verdad?, del plan de Dios de una manera diferente y no nos equivoquemos y no pensemos y no vengamos entonces nuevamente a empezar de nuevo donde tú crees que por tus obras vas a ser salvo. No, nadie va a ser salvarse, ni tus hijos. Y tengan mucho cuidado porque va a haber muchas sorpresas cuando estemos delante de la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Mire, yo solamente lo único que quiero primeramente preguntar, si no hay nadie que a lo mejor, si hay alguien que no ha recibido nunca a Cristo, esta es la oportunidad. Nada te va a salvar, no porque seas prácticamente de una religión, no porque tus padres te inducieron ahí, tú ya eres salvo. No, la salvación es individual y la salvación no se transmite ni tampoco se da por medio de una religión. Es por el encuentro que uno tiene con Cristo Jesús. Tú tienes que orar, pedir al Señor que perdone tus pecados. Nadie puede pedir por ti. La salvación es individual. Tienes que pedir que te perdone y tienes que pedir que entre el Espíritu Santo en tu vida. Dice que en el libro de Apocalipsis que Él llama a la puerta es el corazón. Dice, y yo llamo a la puerta, y si alguien escucha mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, Dios entrará a tu vida, pero mientras que tú no quieras abrir tu corazón, Él no va a poder entrar. Y para poder entonces dejar que entre a Cristo, entonces tienes que pedir ese perdón y limpiarte. Y de esa manera, ahora Dios va a guiarte a través de su Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo cuando lo recibimos nos ayuda a redarguir nuestro corazón, a corregirnos. Dice que Él también nos iba a enseñar. Entonces muchas de las veces por eso la gente no entiende las Escrituras, no las puede entender, porque dice que estas se disciernen por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y si no está ahí no se pueden entender. La clave entonces sería pedir perdón, entregar tu vida a Cristo, pedir que entre
Y como dice el libro de Apocalipsis, dice que aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida, esos no iban a entrar. Uno tiene que pedir, Señor, pido para que me inscribas en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios, para que mi alma nunca se pierda y desde hoy yo tenga la vida eterna. Una oración que a nosotros nos ha llevado 1 minuto y ahora estamos aquí. Entonces, si hay alguien, me gustaría que empiece a cerrar usted sus ojos, ore, ¿verdad? Y si hay alguien, me gustaría que levantara su mano, me gustaría orar para que entregara su vida. Dice que la salvación es hoy. Mañana nadie lo tiene. Nadie sabe.